Hola a todos amigos, amigas, ¿qué tal que hay? Bienvenidos. Hoy os voy a hablar acerca de los 7 pilares, las 7 reglas de oro que sustentan el templo de la oratoria. Sobre una gran base maciza, sólida de hormigón, vamos a tener ahí nuestra propia autoestima. Todo lo que queremos comunicar y transmitir al otro va a depender mucho de todas nuestras vivencias, todas las cosas que de alguna manera hemos interiorizado, y les vamos a dar forma y salida. Para ello vamos a tener 7 columnas que van a ser las 7 reglas de oro, y arriba vamos a tener las técnicas que van a hacer el tejadito, van a ser como algo así como las ramas, las hojas de los árboles. Entonces vamos a pasar a ellas. Sobre esa gran base de hormigón maciza, como hemos dicho, que es la autoestima, tendremos las 7 reglas de oro que tenemos que cumplir, siempre las tenemos que cumplir, o por lo menos es cuanto menos deseable que las tengáis en cuenta para tratar de cumplir las más posibles. Nunca la palabra antes que el pensamiento, no interrumpir la frase o idea, frase breve, mirada interpelante, gesto libre, silencio y velocidad, posible y adecuada. Entonces, vamos con la primera. Nunca la palabra antes que el pensamiento. Eso es de cajón, simplemente tenemos que pensar antes de hablar. Es importante. Primero piensas y después dices. No interrumpir la frase o idea. Esta también es bastante simple de entender, pero es difícil llevar a la práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No interrumpir la frase o idea. Estoy comunicando una idea, después paso a otra, después a otra, después a otra. Si lo que queremos es comunicar, tenemos que mandar oraciones completas. La tercera regla de oro, frase breve, frase breve. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Cuanto menos alargue las frases, mejor. Dices una idea, después otra, después otra. Un discurso, a fin de cuentas, no es ni más ni menos que un montón de ideas enumeradas en orden, todas van siguiendo correlativamente hasta que llegas hasta el final y van siguiendo una secuencia estructurada y ordenada, ¿vale? Entonces, cada bloque que vamos diciendo, frase, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, y así como ladrillo a ladrillo vamos construyendo una gran pared. En este caso vamos edificando todo lo que es el núcleo duro de nuestro discurso. Bien, todo eso se puede segmentar haciendo una frase, otra frase, otra frase, sujeto, verbo, complemento, evitando que haya una subordinada dentro de otra, donde al final muchas veces te pierdes el sentido de cuál era la primera frase que estabas comunicando. Tratemos de no meter 50.000 oraciones subordinadas una dentro de otra, porque entonces salí a comprar el pan, me encontré con Juanito, después con bla, 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 bla. ¿Qué es lo que querías comunicar? No lo sabemos, al final te has ido perdiendo, incluso posiblemente te hayas empezado a enrollar con otras ideas y te has dejado la idea principal que querías transmitir abandonada. Por lo tanto, hacemos una idea, después pasamos a otra, después pasamos a otra. Cuanta menos subordinadas metamos una dentro de otra, recordemos, mejor. Mejor vamos de una en una. Mirada interpelante. Está muy simple de entender. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos a una masa de gente, a una audiencia, aunque tengas delante a 1000 personas, realmente estamos hablando de sujetos individuales. Entonces, mantienes la mirada unos segundos con Juanito, después con Marta, después con Luis. Simplemente vas dedicando un poquito de tu atención a cada uno de ellos. De esa manera, tu gran monstruo de hablar a 1000 personas se reduce al final a hablar a personas concretas. Bien, eso lo tienes que ir haciendo a lo largo de tu exposición. Gesto libre. El gesto libre incluye también la posibilidad de no hacer gestos, lo único que puedes caer en la monotonía. Tampoco exageres hasta llevarlo al punto de que estés directamente en la teatralidad y tengas a la gente más distraído con tus meneos que con lo que estás queriendo comunicar. Entonces, todo lo que tú estés haciendo que de alguna manera te sirva precisamente para eso, para transmitir tu mensaje. Silencio. Esta es la sexta columna. Todo el mundo cuando piensa en la oratoria piensa que es el arte de estar hablando sin parar. Ya, pero de vez en cuando el silencio también es importante. Porque las ideas van cayendo una tras otra. Pero si tú quieres que tu audiencia de alguna manera interiorice el mensaje que tú les estás diciendo, necesitas ir haciendo pequeñas pausas. Una pequeña pausa, una idea, pausa. ¿Qué consigues con ello? Consigues que todas esas pequeñas ideas que están lloviendo sobre la audiencia vayan penetrando hasta las raíces más profundas. Esa fina lluvia de ideas necesitas que de alguna manera se interioricen las personas que te están escuchando. Citar un poco acerca de lo que estás diciendo y que vayan siguiendo tu discurso sin irse perdiendo. La séptima regla de oro, la velocidad posible y adecuada. Posible para ti, para el receptor y a las circunstancias que te rodean. Siempre te vas a encontrar con distracciones, ruidos, personas que entran, que salen en la sala. Entonces tú tienes que tratar de ir siempre tratando de amoldar para que si ves que en ese momento se está generando distracción, pues oye, haz un poquito de pausa, sigue en el ejemplo que tenías, hasta que pase la circunstancia y entonces ya retomas tu discurso por donde estás. Pero recordemos siempre una velocidad
posible y adecuada. Si estás hablando a gente que sabe mucho de un tema, pues evidentemente vas a poder ir muchísimo más rápido que si hablas a gente que nunca ha visto un tema, que no tienen esa terminología y que por tanto necesitan de un discurso más lento y más explicativo. Si, por ejemplo, estás circulando en un día de lluvia, es de suponer que tendrás que ir siempre más despacio que en un día donde las circunstancias son perfectas, hace sol, el asfalto está seco, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se entiende. Tú no puedes ir a 100 por hora un día que está todo completamente nevado, evidentemente. Pues eso es evaluar las circunstancias. Entonces siempre tienes que tener en cuenta tanto que te sea fácil para ti como emisor, como al resto, como receptor, entender lo que estás diciendo. Velocidad posible y adecuada. En definitiva, recapitulando, las 7 reglas de oro son: nunca la palabra antes que el pensamiento, no interrumpir la frase idea, frase breve, mirada interpelante, gesto libre, silencio y velocidad posible y adecuada. Luego después tenemos el tejado de la oratoria, que va a estar formado por un montón de técnicas que podréis encontrar en muchísimos libros, por cierto. Para quien quiera saber más de este tema, le recomiendo que consulte a don Ángel Lafuente Zorrilla, que sin duda es un gran maestro en estos temas, del que vais a poder aprender mucho y, como él os dirá siempre, os podrá enseñar a hablar siempre con eficacia, porque hablar con eficacia es comunicar, es transmitir ideas. Así que nada, ahí lo dejo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo, suscríbete al canal y pronto nos vemos aquí en la aventura. Un saludo, amigos.